Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy mucha espada y mucha aventura, porque precisamente estamos con un autor de tema histórico, pero con una particularidad, y es que juega con los personajes reales, con los hechos reales, con un momento absolutamente real como es, por ejemplo, el siglo XVI, aunque puede ser que las cosas que él escriba estén situadas en otras épocas anteriores o posteriores, pero vamos a jugar con el siglo XVI y este hombre, pues aprovechando esos personajes reales y esas situaciones reales, pues le da un aire de novela detectivesca que siempre ayuda a que la historia sea mejor comprendida. O sea, no es un historiador de esos áridos que hace tochos de 1.000 euros, perdón, de 1.000 euros no, de 1.000 páginas, aunque de 1.000 euros también los hay. Y bueno, sus tochos son razonables, es decir, tienen las páginas justas que debe de tener un libro y ya saben ustedes cuál es mi opinión al respecto. Y bueno, después de un minuto y pico dándoles a ustedes la paliza, pues creo que ha llegado el momento de darle las buenas tardes a nuestro amigo Juan Cartaya. Juan, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la hospitalidad. Bueno, esperemos que al final de la entrevista sigas dándome las gracias, que nunca se sabe. Esperemos, esperemos. No, en general, mis entrevistas sirven para hacer amigos, más que para otra cosa. Sirven básicamente para que la gente comprenda nuestra historia, porque tú sabes que, y creo que en esto estarás tú de acuerdo, ahora me das tu opinión, pero el problema de la historia es que normalmente quien se dedica a enseñar historia suele ser bastante aburrido. Entonces, gracias a gente como Juan Cartaya, pues nos enteramos de que la historia no es tan aburrida y se parece más a 10 minutos o a lecturas que a esos tochos de los que hablaba yo de miles de páginas, ¿no, Juan? Bueno, todo tiene que coexistir, ¿eh? Verás, yo, como te digo y como tú bien has dicho, pues es cierto que en los últimos tiempos me estoy dedicando a esta novela histórica de intriga, de capa y espada, caballeresca, ¿no? Pero también es verdad bueno, yo soy historiador y he escrito mis tochos, a lo mejor no de 1.000 páginas, pero he escrito mis tochos. Es verdad que estoy especializado en el siglo XVI, soy sobre todo historiador en historia social y eso es lo que pretendo también que se refleje en mis novelas. Verá, ahí hay un problema, yo creo que es importante en cualquier disciplina, que puede ser cualquiera, que puede ser la historia, pero también pueden ser las físicas, las matemáticas o la biología. Es decir, si la persona que te la explica no es capaz de transmitir, pues no te vas a enterar de nada. En cambio, si finalmente la persona que te hace enterarte, te hace gustar, que te guste, que te anime, que te permite indagar, pues eso es lo que hable, ¿no? Y es lo que yo creo que todos deseamos, tanto aquellos a los que se les da bien como aquellos a los que no se les da bien. Estoy convencido que el que sabe que no se le da bien transmitir o comunicar, le encantaría poder saber, ¿eh? Bueno, Juan, no te puedes escapar a las preguntas pesadas, esas que hago yo siempre, de ¿y por qué te gusta la historia? ¿Por qué te dedicas a la historia? Bueno, la verdad es que yo he tenido mucha suerte. A ver, porque, mira, en mi casa, bueno, pues realmente historiadores no ha habido ninguno, es decir, son pues todos profesionales de otros ramos, ¿no? Ujú. Lo que ocurre es que, bueno, en mi casa también siempre hubo muchísimo respeto en cuanto a lo que, bueno, pues fuera la dedicación a la que querías dedicarte, ¿no? Y mi padre, que era médico, pues, bueno, vio muy claro que yo podía perfectamente dedicarme a una historia que en aquel momento, pues bueno, y hoy en día también, pues tú sabes a lo que te conduce, básicamente a dar clases y poco más, ¿no? A lo mejor investigar por tu cuenta, o si tienes una suerte loca o haces unas oposiciones, pues ya es otra historia. Tuve la suerte también de que donde realmente te influye el profesorado, que no es la universidad ni en los másteres ni nada de eso, el profesorado que te influye de verdad es en el colegio, que es cuando tú eres una esponja y estás dispuesto a absorberlo todo.
pues tuve unos cuantos profesores y luego he tenido compañeros de trabajo también, que han sido gente que realmente pues ha querido la historia, ha amado la historia y ha sabido transmitirla. Y esa suerte, como te digo, tuve, de forma que yo vi muy claro, y además lo vi muy joven, antes incluso de terminar la enseñanza media, que yo lo que quería era estudiar historia y que lo que me quería era dedicar a ella. Y he tenido la suerte de que he podido hacerlo. Bueno, pues ciertamente es una suerte y sobre todo el mantener una vocación, porque otros hemos ido saltando de vocación en vocación y hemos pasado por varios negocios diferentes que se decía en el siglo XVI. Además, ¿Entiendes? oye, ¿y el siglo XVI por qué? Bueno, a mí la historia de España me encanta. Siempre me ha parecido una historia singularísima, extraordinaria, muchas veces mal o maliciosamente entendida, porque se ha combinado con otras cuestiones. Eso lo vemos hoy en día, pues casi a todas horas, ¿no? Y me pareció que el 16 era una época en la cual realmente se está conformando a Ujú. través de la monarquía hispánica, lo que luego pues ya llamaremos España, ¿no? Como una nación, ¿no? Y también además es una época de inmensos logros, o sea, tú lo ves y es una constelación de verdaderos genios. O sea, genio en todos los aspectos, en el ámbito de la escritura, en el ámbito de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, de la teología, de la política, del arte militar. O sea, es una cosa impresionante. Además de que estamos hablando de un imperio global que es casi inabarcable teniendo en cuenta los medios que hay en esa época. Tú piensas que un virrey, por ejemplo, de Panamá, ¿cuánto tiempo tarda en poder enviar sus noticias al Consejo de Indias que está en Madrid? ¿Y cuánto tiempo tarda en recibir la respuesta? O sea, la cantidad de autonomía que tiene que tener es inmensa y la imaginación también, ¿no? Entonces me pareció una época que bueno, siempre me ha atraído, aparte además yo le tengo un especial cariño a Felipe II, digamos mi monarca referencial, y claro, pues tenía que ser el siglo XVI. Tu monarca referencial. Bueno, tu monarca referencial era un poquito don Juan Tenorio, porque Hombre, como tú bien sabes, pues Felipe II era un hombre, como se diría, de bragueta fácil. Y, sí, sí, sí. y bueno, eso la gente se piensa, claro, ve los cuadros, un señor vestido de negro, que negro, como tú bien sabes, significa que tienes dinero, no que eres aburrido. Efectivamente, Ya, pero la efectivamente. gente Es que, identifica al negro con otra cosa, ¿no? Y entonces, no, es que pues, de hecho caemos sí, muchas veces, y perdona, caemos muchas veces en el presentismo. Sí, porque pensamos que los criterios, digamos, de hoy son los criterios que eran válidos hace 4 o 5 siglos. Y eso es una estupidez. Sí, la moda española, que es la moda, digamos, esa moda elegante, sobria. Tú ves, mira, hay un cuadro muy posterior del siglo XVII ya, que luego se convierte en tapiz, que es la entrega bueno, de María Teresa de Austria, la hija de Felipe IV, a Luis XIV en la isla de los Faisanes, y tú ves a los nobles españoles vestidos sobriamente, con una elegancia extraordinaria, y ves a todos los currutacos franceses llenos de lazos, de encajes, de pelucas, de colorines. Y dices, mira, a ver, ¿quién es aquí el elegante y quién no? pues Aparte que además, claro, es que luego además de las Indias viene, pues bueno, digamos, la fuerza motriz de esas tinturas negras que van a imitarse en toda Europa. Si la moda española es una moda de referencia en el siglo XVI en todas las cortes europeas. y no solo es un referente de moda, sino que concretamente Sevilla, que creo que es donde tú vives y donde además tú sitúas a tus personajes y a tus novelas, es un referente mundial, porque se constituye, sí, quizás la capital del reino sea Madrid, pero ¿cuál es la capital económica de todo este tinglado? Claro. Hombre, también tenemos que pensar que estamos hablando de una monarquía tan grande, como es la monarquía hispánica, que además es una monarquía, digamos, plural, es decir, una monarquía en la cual el rey es rey o señor de muchos territorios, de muchos señoríos, asociados a coronas distintas, con normas distintas, leyes distintas, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad
que hay ciudades, por ejemplo, en la monarquía hispánica, como puede ser, por ejemplo, Amberes, que es una ciudad tremendamente importante, como será México. México en el siglo XVIII es la capital de la monarquía hispánica prácticamente a todos los efectos, no lo es Madrid. Y luego Sevilla en el 16, que tú piensas que Sevilla tiene más de 120.000 habitantes en una época en la cual Londres tiene 200.000. Sí, sí, O sea, ciertamente. que, Y eso sí muy importante porque demuestra, primero, la importancia. Si tú tienes población será por algo. Y además hay un error al que nos han sometido algunos autores y es el nivel de vida. Y creo que el nivel de vida de Sevilla no era precisamente lo que nos quieren vender con cosas como esos niños ladrones, esa gente de mal vivir, etcétera, etcétera. El lumpen, que indiscutiblemente existiría, porque el lumpen siempre existe, pero Sevilla no era el lumpen que nos venden en esas otras obras de esa época, ¿no? bueno, no era solo el lumpen. El lumpen existía y está muy documentado. De hecho, verás, hay incluso alcaldes, como por ejemplo el conde de Puñonrostro, que va a establecer una normativa muy estricta sobre la cuestión de poder pedir. Tienes que contar con un permiso municipal. De hecho, incluso para concederlo, cita a los mendigos de Sevilla en la explanada que hay delante del Hospital de las Cinco Llagas, al lado de la Puerta de la Macarena, y aquello se pone hasta las trancas de gente. Ya Murillo pues te muestra, ¿no? Para el 17 el tema de los niños mendigos. Hay hermandades como la de la Santa Caridad que recogen a los muertos que caen en la calle, no solo en época de epidemia. Es decir, es una sociedad en la cual hay muchas diferencias sociales. Es decir, quien vive bien vive en general para los estándares de la época, teniendo en cuenta que la mortalidad es la que es y la edad media de la población es la que es, vive pues, muy bien. El que vive mal vive muy mal, vive catastróficamente mal. De todos modos, sí es cierto que Sevilla, concretamente en aquella época, no es esa ciudad que a lo mejor ahora quizás vemos más por las series y todo esto, pues más oscura, más lóbrega, más sucia. Es una ciudad muy sucia, por supuesto. Es una ciudad con muy pocas calles empedradas, con animales muertos en la calle, cuando hay riadas, ni te cuento lo que es eso. Pero es una ciudad muy rica, es decir, en muy pocos años construye una serie de monumentos extraordinarios, construye una catedral que es la iglesia más grande del mundo, hasta que se termina San Pedro de Londres y hasta que Christopher Wren luego pues culmina la obra de la nueva San Pablo, o sea, San Pedro del Vaticano, perdona, del nuevo San Pablo de Londres, me quería referir, después del incendio de Londres, ¿no? Y hasta entonces la Catedral de Sevilla es la iglesia más grande del mundo. He hablado del Hospital de las Cinco Llagas, tienes el Alcázar, que bueno, también es enorme, la cantidad de casas palacios, etcétera, los conventos. O sea, es una ciudad realmente extraordinaria, muy rica, Ujú. poderosa, poblada y con una vida cultural impresionante. Y esa vida cultural impresionante es indiscutiblemente, viene de todo ese trasiego de lo que va a América, que tiene que pasar por la casa de contratación, y lo que viene de América, que también tiene que pasar directa o indirectamente por la casa de contratación. Y me da la ligera impresión de que hemos llegado al pilar básico de tus novelas, de tu novela anterior, de la cual me gustaría tocar un poquito, aunque solo sea picotear, picotear un poquitín, y luego ya nos metemos en tu última obra y después hablaremos de proyectos, porque me da la impresión de que Juan Cartaya es un poquito culito inquieto y tiene que estar siempre haciendo algo, ¿no? Oye, tu libro anterior, que tengo aquí, anda, pues me he cambiado la página. Es igual, es algo referente al rey. ¿Por qué ese libro? ¿Por qué ese título? Y más o menos qué desarrollas en él. No nos destripes el libro, por favor, porque la No, gente no, tiene no, que no. comprarlo. La gente tiene que comprarlo. Eso está bien, que lo compren, que yo creo que es buena idea que lo compren. Pues mira, yo como te he dicho, a ver, yo escribo sobre aquello que conozco. Y cuando me dio por empezar a escribir novelas, pensé, digo, bueno, ¿de qué escribo yo? Digo, pues yo escribo de lo que conozco. ¿Qué conozco? La Sevilla del 16. Pues bueno, pues sobre eso escribo.
Entonces, bueno, pues tomé en las dos primeras novelas, porque ahora la tercera saldrá pues en torno al mes de marzo, que es una continuación de la misma serie, ¿no? Una especie de saga, por decirlo así, o episódica, ¿no? La primera novela se llama El rey morirá en Sevilla y trata de la visita de Felipe II en 1570 a la ciudad. Es decir, el Ujú. rey está en ese momento pues pendiente de la guerra de las Alpujarras en Granada, tiene unas cortes en Córdoba y entonces la ciudad de Sevilla le pide, le ruega que visite la ciudad. Entonces, en muy poco tiempo, en 15 días, la ciudad se tiene que poner las pilas y organizar un recibimiento magno, ¿vale? Al rey de España, ¿no? Al rey Felipe II, que llega a Sevilla y visita la ciudad y está en Sevilla pues como unos 15 días, más o menos. Entonces yo lo que cuento en la primera novela es pues, una historia ficticia, ¿vale? Basada en una conjura contra la vida de Felipe II, pero apoyándome en hechos históricos reales, como es la visita, en personajes reales, como son pues, mis dos pesquisidores, que son los dos, el Sherlock y el Watson, ¿no? De la Sevilla del 16. Uno es el canónigo Francisco Pacheco, que es un personaje histórico, es tío del suegro de Velázquez, y el otro, el 24, Fernando de Medina, que también es un personaje histórico. Y a partir de ahí, bueno, pues el rey llega y suceden pues, una serie de acontecimientos que no te puedo desvelar, porque entonces ya la gente no me compra el libro, Efectivamente. pero sí es cierto que me baso absolutamente en acontecimientos históricos, sobre Ujú. todo pues una relación que escribió un humanista sevillano en el siglo XVI, 1571, que se llamaba Juan de Mallara, y que, bueno, que narró en primera persona, porque Ujú. estuvo muy metido en todos los acontecimientos relativos a la visita, narró este hecho, ¿no? Y de hecho Mallara también es uno de los personajes que, bueno, que es uno de los fautores, si lo queremos llamar así, de la gran galera real que luego llevó don Juan de Austria a la batalla de Lepanto. Él fue el que creó toda la iconografía y todo el repertorio, el discurso clásico que llevaba esa galera pues entre su decoración y todo lo demás. Esa en cuanto a la primera. Tiene que ver también con la guerra de las Alpujarras, como ya te he comentado. Aparecen personajes muy singulares. Aparece un Lope de Vega Niño, que está demostrado que en esos años estudiaba en Sevilla con su tío. Aparece también pues un Argote de Molina, que es uno de los grandes cronistas de la ciudad. Aparece pues el asistente de la ciudad del momento. Aparecen los personajes de la corte más cercanos al rey. Mateo Vázquez de Leca, que será secretario del rey y también va a ser un personaje de referencia en la serie, etcétera. O sea que realmente yo creo que a mí me parece interesante, se entiende muy bien cómo era la ciudad del 16, se explica mucho cómo era esa ciudad y bueno, y hay una trama detrás que soporta el discurso. Bueno, hemos hablado de un montón de personajes. No he oído nombres de mujeres. No es que yo sea feminista, que quede claro. Pero sospecho, y más conociendo eh, lo galante que es la sociedad de ese momento ahí, pues sospecho que no solo vamos a hablar de lo que sería la corte, lo que sería el rey, sino que también habrá alguna intriga palaciega de tipo amoroso, porque eso no puede faltar. Sospecho, o me Sí, sí, equivoco, o me equivoco. no, no te equivocas. De todos modos, también tenemos que tener en cuenta una cosa. Hablábamos del presentismo antes. El siglo XVI es un mundo de hombres. Es decir, hay muchas mujeres muy importantes, muy relevantes. La Casa de Austria, de hecho, además, le da una enorme autonomía a las mujeres de la casa. Ahí aparece una Margarita de Austria, ahí aparecen una María de Austria, determinadas personas, una Juana de Austria, que van a gobernar realmente, ¿no? Una Ujú. emperatriz Isabel, que van a gobernar los territorios cuando pues, el rey o el que sea pues, establece una regencia, ¿no? O el emperador. Pero en este caso aparece una figura que también es histórica, se llama Gila de Ojeda, que en realidad no se apellidaba de Ojeda, se apellidaba de Mallara, era hija de Juan de Mallara y de su mujer María de Ojeda.
y yo lo que he hecho ha sido ponerle el apellido de la madre, porque en aquella época era muy habitual que las mujeres llevaran, como los apellidos se elegían, cierto modo, con bastante libertad, era muy habitual que las mujeres llevaran el apellido de la madre y los varones llevaran el apellido de la familia paterna. Entonces, bueno, pues la he nombrado como Gila de Ojeda, también me parecía que era más ágil, ¿no? De leer, y aparece efectivamente esa trama amorosa con la figura de Gila de Ojeda, que luego se rescata también en las novelas siguientes, ese personaje. Oye, estamos hablando de que es una novela detectivesca, es una Mm. novela de intriga en la cual, bueno, pues hay un intento de asesinato del monarca, entonces tiene que haber malos. ¿Hay muchos Hay malos malos, o son pocos? hay malos, hay malos. Bueno, en realidad la trama se ve impulsada pues por una realidad histórica, es decir, Felipe II sufrió a lo largo de su vida varios atentados que estuvieron a punto de acabar con él. No fue el único rey que tuvo esa circunstancia en el 16. Ahí está Isabel Su de abuelo, Inglaterra, sin que ir más también lejos. sufrió Fernando el efectivamente Católico con en un Fernando Barcelona estuvo a católico punto de en caer. Barcelona. Claro, le faltaron dos telediarios. Luego, pues, por ejemplo, yo qué sé, Enrique IV de Francia muere asesinado, Enrique III de Francia también, pues muere igual, muere asesinado. Es decir, que hay una serie de situaciones que hacen veraz esta Ujú, propuesta. Y claro, pues los malos, digamos, pues, están vinculados a ese proyecto de atentado, de ujú. asesinato contra el rey, que pudo haber sucedido tal y como se plantea. A ver, ¿sucedió? No, por supuesto que no. Pero ¿pudiera haber sucedido con estos parámetros? Pudiera haberlo hecho. Es veraz. No es cierto, pero tiene su veracidad. Eh, yo tratando de destripar, pero me has metido gusanillo, ¿sabes? Voy a tener que buscar el libro porque es de los libros que la editorial no ha tenido la delicadeza de enviarme todavía. Pero Eso es eh, solucionarlo. hay, hay detrás no solo intereses nacionales, sino está detrás esa mujer que se vio despechada por perdón, por Felipe II y que reina en Inglaterra. Bueno, eso ya en realidad no es fruto de esta primera novela, pero sí Mm, de la segunda y de la tercera. En la ajá. Isabel Tudor, pues ya va a aparecerá en la segunda plenamente. De Ujú. hecho, la segunda se llama Plata de Indias, es la historia de un complot Ahí vamos a contra, ella, ahora vamos a ella, sí. contra la Dime, dime. permanencia Ujú, de la monarquía hispánica en Flandes. ¿eh? Y aparece evidentemente Isabel Tudor como una de los motores. Y en la tercera, que se llama Los dos ingleses, y como te digo, pues saldrá en marzo, pues también es una novela en la que se envían a unos espías ingleses a la Sevilla del 16, justamente un año antes de la salida de la Gran Armada hacia Inglaterra. Entonces también, por supuesto, Isabel Tudor tiene ahí, además es un personaje con total y absoluta presencia, ¿eh? ujú. Igual que los cortesanos más cercanos, Walsingham o bueno, o yo qué sé, Leicester, están allí todos. ¿eh? Están ahí todos, ¿no? Bueno, rematamos faena que se dice, o sea, antes de que nos den los tres avisos. Y bueno, ¿por qué? Esta pregunta la hago yo normalmente al final del programa. Hoy la cambio, la pongo un poquito antes. ¿Por qué debo de comprar el libro y leerlo? El que estamos hablando de ese intento de asesinato de nuestro querido monarca. Bueno, yo creo, verá, a menudo se lo vas a preguntar, ¿no? Evidentemente, Sí. pues yo te digo que, hombre, pues mira, si compras el libro, tengo ciertos ingresos que me permiten contribuir a una hacienda pública muy necesitada de fondos. Entonces, claro, eso ya es un hecho moral absolutamente innegable. Mm, Pero, broma aparte, yo creo que si quieres conocer la Sevilla del 16 y si quieres entender pues cómo era, ¿no? Es una buena herramienta. No es la única, por supuesto, tal vez no sea la mejor, pero es una buena herramienta para entender cómo es la ciudad
en esa época, cómo se organiza una visita real, cómo funcionan los talleres artísticos, los gremios, cómo funciona el cabildo catedralicio, cómo funciona el cabildo municipal, qué diferencias hay entre las distintas zonas de la ciudad. Bueno, es que vas a ver todo, es decir, vas a ver incluso pues cómo era la biblioteca de don Jorge de Portugal, que es uno de los descendientes de Colón, en fin, vas a tener muchísima información acerca de la ciudad. Mira, en un club de lectura que tuvimos hace ya algún tiempo, me contaba uno de los que asistía y dice, hombre, es que las primeras páginas de este libro podrían ser perfectamente una enciclopedia de la Sevilla del siglo XVI. Y digo, pues sí, quizás ahí está Ujú. una de sus fortalezas y también tal vez una de sus debilidades, porque, claro, yo soy historiador, entonces no puedo, o en ese libro al menos, no he podido evitar el tratar de dar, como buen historiador, pues bastante información, ¿no? Pero yo creo que es un libro que te divierte, te da información, te educa, si lo queremos llamar así de alguna manera, y ya solo con eso, pues me parece a mí que es una buena razón. Bueno, estoy mirando el reloj que tengo aquí y acabamos de pasar el Ecuador de nuestro programa y todavía no hemos hablado de nuestro libro sobre la plata, pero sí hemos hablado de algo muy importante y te voy a ahondar en lo que acabas de responderme. ¿Qué mejor que conocer el lugar, el sitio, el terreno, como decimos los militares? Es muy importante conocer el terreno donde vas a desarrollar la batalla. Y para leer el segundo libro, yo entiendo que es muy importante conocer esa Sevilla del 16 que vamos a conocer con tu primer libro. Vamos con el segundo. ¿Cuál es la Muy bien. orientación? Porque bueno, yo he estado leyendo lo que pone la casa del libro, tengo aquí la pantalla abierta, Plata de Indias, serie Fernando de Medina y Francisco Pacheco, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero yo le pregunto al autor, ¿realmente cuál es la orientación de ese segundo libro y qué aprovechas del primero? Por supuesto, aprovechas el terreno, eso es básico y fundamental. ¿Y qué buscas con este segundo libro que nos habla de la plata, que en ese momento es sumamente importante? Pues mire, yo en este segundo libro lo que he querido es abrir un poco la mano y Ujú. no ceñirme tanto a lo que es Sevilla como único escenario. Es decir, Sevilla en el 16 es una ciudad global. De hecho, yo muchas veces lo comento hoy en día cuando salgo a la calle en mi ciudad, yo vivo en el centro histórico y claro, lo que veo es turismo constantemente, ¿no? Y cuando la gente se queja y protesta, hay que ver, esto está lleno de guiri, no de cuánto, y para ti y para tan. El guiri, como tú bien sabes, pues el turista, ¿no? Yo lo digo, pero si es que la Sevilla del 16 es lo que tenemos hoy en día. La Sevilla del 16 es una ciudad absolutamente cosmopolita, multirracial. Estaba llena de gente que venía de todas partes de Europa, de América, de África, incluso de Asia. O sea, era una ciudad en la que había un color increíble. Entonces, claro, no es una ciudad aislada, no es una ciudad que pudiéramos pensar como provinciana, sino que era una ciudad con mucha relación con otros ámbitos, sobre todo porque era un centro económico de primera magnitud. Y en esto tiene mucho que ver las flotas de Indias, como tú sabes, eran dos, y esas dos flotas pues traían y llevaban multitud de productos, de metales preciosos, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que toco en este tema, pues un episodio, que también es un episodio imaginario, pero que en la realidad hubo episodios parecidos, de contrabando de plata, plata americana, que se va, digamos, a embarcar sin registrar en los buques por la Casa de la Contratación y que va a servir pues para fomentar un complot contra la corona española en Flandes para ofrecerle el trono de Flandes al duque de Anjou, al duque de Alençon, que es un hijo menor de la monarquía francesa de los Valois, y detrás, pues quien está es un personaje que aparece desde las primeras páginas del libro, con lo cual no te reviento nada aquí, que es nada menos que el omnipresente Antonio Pérez, que era, bueno, pues secretario del Buen rey fichaje. y que era un personaje de mucho cuidado. Sí. Entonces, bueno, con esa figura de Antonio Pérez, más luego por detrás el patrocinio de la corona inglesa que está detrás de todo esto, ahí aparece Walsingham, ahí aparece Cecil, Ujú. ahí aparece Isabel Tudor, ahí aparecen, bueno, pues
te encuentras con una novela que tiene lugar en Sevilla, pero Ujú. tiene lugar también en París, tiene lugar en Londres, tiene lugar en el Escorial, tiene lugar en la Corte de Madrid, es decir, que sucede en, digamos, una multiplicidad de escenarios que se van solapando. Yo las novelas las articulo pues casi de forma pues como un calendario, es decir, martes 5 de marzo de 1579, pues tal. Y entonces, bueno, pues en ese día suceden distintos acontecimientos en lugares diferentes, ¿no? Pues en Ujú. París, o en Sevilla, o en Madrid, o en donde sea, con distintos personajes que se van moviendo en sus propios ámbitos. Son novelas también con bastantes personajes, es decir, porque también se quiere dar cierta verosimilitud. Y luego, bueno, personajes que en su mayoría son reales, es decir, eh, con el número de personajes que tiene, por ejemplo, en esta segunda novela, personajes ficticios serán 4 o 5, no son más. ¿eh? Y hay un número apabullante de personajes que intervienen. Algunos llevan el peso del relato y otros más. ¿no? Todo de la primera novela, evidentemente Sevilla como escenario. Y también, bueno, pues las figuras de Pacheco y Medina, son los hilos conductores, pero aparecen entornos nuevos, descripciones nuevas de la ciudad, el peso y el poder, por ejemplo, de las cofradías, de la Semana Santa del siglo XVI, que era un acontecimiento pues, socialmente normalmente relevante en la ciudad, el poder de la corte, la lucha entre los secretarios, ¿no? Por un lado Ujú. Mateo Vázquez, por otro lado Antonio Pérez, la figura de Felipe II como un rey con muchísima personalidad y también con una capacidad de juicio importante. Bueno, otra cosa que aparece, que me ha parecido siempre una historia interesantísima, es el traslado y el entierro de los restos de don Juan de Austria, desde Namur hasta el Escorial. O sea que es una novela que realmente dices, caramba, pues tiene muchos escenarios, tiene mucho recorrido. Varias cosas me surgen de la novela que creo que además tú me las vas a aclarar. Hemos hablado de La Plata. Hemos tenido en este mismo programa, he tenido a varios autores que me han hablado de los Reales de A8, por ejemplo, Mm. que están hechos con plata, aunque no creo que los Reales de A8 entren en tu novela todavía. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que has dicho algo que todos los autores que hemos hablado de esta época me han comentado siempre. Y es que siempre había una parte dentro de ese tesoro que venía de América, siempre había un 10, un 15 o un 20% en algunos casos sin declarar. Es decir, que oficialmente venía lo que sea, el quinto real, que tampoco venía el quinto real, porque después se ha visto muy claramente que el quinto real de todo lo que se producía en América, pues de ese quinto, una parte más que importante se quedaba al final allí. Pero lo que Sí. sí es cierto es que de lo que venía, siempre venía algo distraído. O bien se distraía al llegar aquí, o ya venía distraído desde allí. Es decir, a la que se contaba lo que se mandaba, pues digamos que contaban mal. ¿Eso era tan habitual como me han comentado otros autores? Tú que has estudiado el tema para tu novela. Hombre, tú piensas que no solo era habitual, sino que es que en cierto modo era casi inevitable. Es decir, verá, los secuestros de bienes eran Ujú. muy frecuentes, porque la monarquía, como tú bien sabes, estaba siempre necesitada. O sea, lo estuvo con Carlos I, lo estuvo con Felipe II, las rentas de la monarquía estaban hipotecadas, absolutamente hipotecadas, a banqueros alemanes, a banqueros genoveses, y el caso es que muchas veces llegaban las flotas, inmediatamente todo se secuestraba. Es decir, todo lo que venía en los barcos se secuestraba. Lo secuestraba el Estado lo expropiaba y lo pagaba o mal pagaba en deuda pública. Es decir, es como si yo ahora mismo te dijera, pues mira, yo te voy a limpiar tu cuenta del banco, ¿vale? Y te voy a dar letras del tesoro, ¿vale? Y tú te vas a cobrar con esas letras del tesoro, que van a estar a un interés del tanto, ¿vale? Un interés que luego más adelante yo te lo modificaré según mi conveniencia. Es decir, que tú vas a tener que tragar dándome a mí el principal que yo me lo voy a utilizar para pagar, por ejemplo, el ejército que va a combatir a los franceses en Fuenterrabía. Esto es un secuestro, por ejemplo, histórico, ¿vale? Y yo a ti te voy a dar unos juros
que van a tener un valor determinado, pero que dentro de 2 años, pues donde dije digo Diego, y ahora ya no te voy a dar a ti, Mm. no te voy a dar a ti un interés del tanto, sino que te voy a dar la mitad. ¿Eh? Claro, ¿qué hacen los mercaderes? Los mercaderes se horrorizan con esta tesitura y entonces buscan otros canales. ¿Cuáles son esos otros canales? Pues el contrabando, que hay muchísimo. De hecho, yo pongo en esta novela, pongo un ejemplo de contrabando a lo grande, ¿vale? Pero hay contrabando a lo pequeño, desde una barrita de plata hasta un cajón de cacao. Y la Ya, gente lo oculta, ¿por qué? Porque no quieren ser víctimas de una exacción fiscal tan tremenda, ¿no? sí. Otro de los pilares, creo, de tu novela es el traidor. España, yo es que no lo entiendo. Sé que traidores había en todos sitios. Como mal Sí, historiador, porque yo no soy un buen historiador como tú, yo soy un historiador de pero circunstancias. Me lo dicen los que leen mis libros, me dicen, oye, qué barbaridad has puesto aquí, ¿no? Ponemos barbaridades. Y, y bueno, pues uno de los grandes problemas que tenemos, yo que soy especialista en historia antigua, es que la saga de traidores sí, que aparecen en nuestra historia es casi comparable con cualquier otra. O mejor dicho, cualquier otra a veces es hasta capaz de ser comparable con la saga de traidores que tenemos aquí. Me has hablado del famoso Pérez, este hombre, que si Felipe II logra echarle mano, le hubiese felicitado las Pascuas agradablemente, pero no ese es el caso. Me hablas de Pérez, de Antonio Pérez. Me hablas sí. de otros traidores. ¿Hasta qué punto la realidad y la ficción eh, se acercan en los traidores de tu novela? Bueno, verás, yo aquí en la segunda novela, pues realmente es Pérez, ¿no? El motor, es el motor que mueve en España esa conjura, ¿no? Lo que es cierto es que evidentemente esa conjura está instigada y propiciada y alimentada y pagada pues por la corte inglesa, ¿no? Eso es cierto, bien, esa conjura tal vez no, pero sí es verdad que Pérez, vamos, tardó cero coma en el momento en cuanto salió corriendo de Aragón, pues se fue corriendo a Francia, se fue corriendo a Inglaterra. Es decir, ¿a dónde se fue? A los lugares donde sabía que le iban a coger bien, porque eran lugares enemigos, no ya solo de Felipe II en sí, sino de la propia monarquía hispánica. Hay que pensar que en un tablero político, como era el tablero de la Europa, pues de 1579, que faltaba solamente un año para que la monarquía incorporara Portugal con todos sus territorios durante el reinado de Felipe II, el hecho de que España incorporara a esa monarquía hispánica, que ya de por sí era enorme, todos los territorios de la corona de Portugal, eso era un vuelco radical en lo que era el statu quo europeo. O sea, una Francia débil, una Inglaterra que todavía no era una gran potencia, una Italia que no existía, unos estados alemanes que estaban sujetos al imperio y por tanto a la casa de Austria austríaca. Es decir, es que en realidad para cualquier estadista del 16, además protestante, enemigo por per se de la monarquía católica, pues bueno, esa situación era terrorífica, ¿no? Entonces, claro, ¿quién es quizás el más conocido? El más conocido, por supuesto, es Pérez, sin duda. Pero que hubo otros problemas, claro que los hubo. Y más adelante, más todavía. Recordarás, pues, a partir de 1640, con la sublevación de los catalanes con Felipe IV, el marqués de Ayamonte y el duque de Medina Sidonia en Andalucía, la rebelión de Portugal, la rebelión de Nápoles con Masaniello. Es que tú dices, bueno, es que era una monarquía que era tan global que lo raro es que no tuviera problemas y lo raro es que no hubiera traidores. Claro que lo Es había. raro, ¿no? No, bueno, yo la Sí, verdad es que entiendo que el siglo XVI, y bueno, luego ya el XVII la cosa se pone muy mal, ¿no? Pero en el siglo XVI es que es todos contra España, porque claro, España, la monarquía hispánica, como tú bien dices, hay un momento en que se junta la primera potencia y la segunda potencia. No vamos a decir cuál es cuál, que es Portugal y España o España y Portugal, se juntan y claro, la tercera está a años luz, digámoslo sí, así, de esa unión de primera y segunda. Lo que pasa es que quizá el conjunto portugués, y que me perdonen mis amigos portugueses, que tengo muchos y algunos sí en este programa,
porque curiosamente españoles que hablan portugués hay cuatro, pero portugueses que hablan español todos. O Sí, sea, es es curioso, es verdad. todo el mundo que conozco, todo el mundo que conozco que es portugués lo habla o muy bien o medio bien, pero todos y todos me dicen lo mismo. Gracias a los dibujos animados de televisión, de las televisiones españolas, esas donde han aprendido, porque sobre todo los que viven cerca de la raya, ¿no? Pero concretamente, cuando hablo de la raya, que sabes perfectamente lo que es la frontera hispano-portuguesa, en ese siglo XVII, cuando has dicho 1640, y automáticamente me he acordado de toda esa traición que existe por parte de Portugal, porque es una auténtica traición, más que por Portugal, por sus dirigentes, sobornados, porque es así de claro, sobornados por la corona británica. Eso está clarito como el Como agua. siempre. Siempre, Siempre están detrás. siempre. Pero es que además Felipe II tuvo un gran problema que gracias a Dios pues lo solventó bastante bien, que es el tema turco, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que Inglaterra, Francia, pero potencia a nivel mundial que pudiese batirse contra la monarquía hispánica, potencia de verdad era Turquía, porque Turquía era si nos ponemos a mirar metros cuadrados, o hectáreas o lo que queramos utilizar de medida, después de España, lo más grande era precisamente Turquía, porque la gente no se da cuenta, hay que haber estado por allí y haber vivido como he vivido yo en esas zonas para darse cuenta de que aquello es inmenso, o sea, no la Turquía actual, no la Turquía actual, pero sí la Turquía que en ese momento es que llega hasta la frontera con China. O sea, Turquía y China prácticamente pues son vecinos. O sea, hay una cantidad de kilómetros cuadrados casi tan grande o realmente la segunda potencia del mundo no sería Francia, quizá, sino, vamos, Turquía con seguridad absoluta y meridiana, ¿no? Bueno, ¿metes también a los turcos? Ya que he empezado yo a hablar de eso, ¿los Mira, turcos aparecen por algún sitio? los turcos los metí en la primera. De Ujú, hecho, son los que están detrás de toda esta conjura contra Felipe II, porque ajá, de hecho sucede inmediatamente antes de la batalla de Lepanto, ¿vale? ujú, En el proceso Guerra de las Alpujarras, batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto fue una batalla que enfrentó, como bien sabe, a las dos grandes potencias. Y bueno, por un lado, pues la Liga Santa, ¿no? Porque ahí no solo estaba España, ahí estaba el Papado, ahí estaba Génova, ahí estaba Venecia, etcétera, la Orden de Malta, y luego Turquía. Bueno, tú tienes que pensar que aparte de todo lo que abarcaba Turquía hacia Oriente, que lindaba con China prácticamente, y China era otro de los grandes imperios, la China Ming, que de hecho, como tú bien sabes, hubo propuestas para conquistar la China Ming. O sea, hubo unas propuestas bastante serias para, partiendo de Filipinas, empezar a ir haciéndose con los mercados chinos y con la costa china, ¿no? Pero el tema turco es que hay que pensar que los turcos llegan hasta Viena. Es decir, es que los turcos se meten en Europa y llegan hasta Viena. Hay una batalla, que es la batalla de Mohacs, en la cual el rey de Hungría muere. O sea, ujú. y toda la caballería húngara es arrasada por los turcos. Es decir, era un peligro terrible. Pasa que luego el imperio turco tenía un problema, y era un problema interno importante, que era la propia sucesión a lo que sería, pues bueno, el califato, ¿no? La propia situación a la corona, ¿no? Y eso generó también una serie de sultanes más fuertes, sultanes más débiles, y bueno, hubo también pues un periodo de cierta debilidad en el sultanato de Constantinopla, que permitió también a la monarquía islámica prosperar y en cierto modo desentenderse del espacio oriental del Mediterráneo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que luego las cosas cambian, ¿no? Y luego ya vemos cómo en el siglo XVII de nuevo los turcos vuelven a atacar Viena, la monarquía hispánica tiene que ayudar en lo que puede al emperador, que en realidad está casi más solo que la una, es decir, bueno, que era un poder Sí. a tener en cuenta. Bueno, hemos abandonado tu novela. No sé por qué, pero bueno, es que estamos dando, yo creo que estamos haciendo algo muy interesante, que es situar tu novela en un contexto histórico, porque en definitiva es historia. Y la hemos abandonado y bueno, sí, sabemos que estamos hablando de conspiraciones, de traidores, de intereses económicos con esa plata que viene
digamos, en el fondillo. Y bueno, al final, ¿cómo resuelves un poco el tema? No me cuentes el final de la novela, sino Oh, hacia dónde va la novela, qué sucede con los personajes de la novela, em, lo que se puede contar, lo que se pueda bueno, contar. mirá, la novela, yo ya te he comentado que todas las novelas, tanto la primera, la segunda, la tercera y de hecho la cuarta que estoy escribiendo ahora, y en la que por cierto tienen mucho peso los personajes femeninos, porque es una novela, podríamos decir, casi de mujeres, ¿eh? Eh, las novelas suelen tener siempre una imbricación en un telar plenamente histórico, ¿no? Y entonces Plata de India está vinculada también muy de cerca a la caída de Antonio Pérez. La caída de Antonio Pérez, su detención, si yo aquí no estoy desvelando nada porque son todos hechos más que históricos, su detención, su prisión, la pérdida de la confianza de Felipe II, el cómo Antonio Pérez había estado alimentando esa idea de la conjura, la conspiración de don Juan de Austria contra su hermano y cómo pues cuando llega digamos, la documentación propia, original de don Juan de Austria a Madrid, el rey ve las cartas originales, no las que le leía Pérez y todo lo demás, y se da cuenta de que Pérez le ha robado la cartera. Entonces, a partir de ahí ya lo que queda son meses para que el rey le retire su confianza cuando ya está plenamente seguro de poder hacerlo sin consecuencias y eso también se refleja en la novela. Es decir, la caída de Antonio Pérez, la lucha de poder en la corte, hay una lucha de poder muy evidente, la cuestión de Escobedo, el asesinato de Estado, ¿no? De Escobedo, el secretario de don Juan de Austria, todo eso aparece en esa novela. Es decir, es un episodio que es muy conocido, pero que también es apasionante, muy interesante y que en cierto modo, pues, se podía justificar. Yo en la novela comento siempre, en todas estas novelas que yo escribo, al final pongo un capítulo que le doy el nombre de Coda, y que es un capítulo en el cual yo explico por qué he escrito lo que he escrito. Es decir, desde el principio hasta el final te justifico por qué cada cosa y por qué esto es así y por qué esto fue de esta forma y por qué pudo ser y tal, ¿no? Entonces, todo, ¿sí? Desde por qué el aspecto de tal edificio era de esta forma o por qué, pues, por ejemplo, este personaje se comporta de tal manera, ¿no? Y luego, pues, también avalando la documentación que he manejado, que he manejado y mucha. ¿Eh? De hecho, hay una publicación extraordinaria que se llama La Corte Isabelina Día a Día, en inglés, ¿vale? The Isabel Court Day by Day, y te cuenta a lo largo de miles de páginas dónde estaba la corte cada día del año de todo el reinado de Isabel I Tudor. O sea que si yo te digo que la reina está en Plymouth ese día, es porque está en Plymouth. O, por ejemplo, pues las cartas de Catalina de Medici, que también la he manejado. Estaba escribiendo una escena, digo, bueno, pues ¿dónde pongo a Catalina de Medici? Pues la pongo en el Louvre. Pero claro, digo, bueno, ¿y Catalina de Medici en esa fecha estaba en el Louvre? Pues no estaba en el Louvre, estaba haciendo un viaje de Estado y la tengo que poner en ese viaje de Estado. Ujú. Me meto en la Biblioteca Nacional de Francia, busco las cartas de la reina, veo la fecha y digo, no, 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 si no está aquí, no está en el Louvre, está en otro sitio. Entonces, eso se refleja y por eso te digo que son novelas que trato de que tengan un tamiz importante de verosimilitud, ¿no? Entonces, verás, la historia es la clave de todo esto. El año 1579, que es el año en el que ocurre todo lo que pasa en esta novela, es un año muy curioso porque es un año en el cual Antonio Pérez pierde su trabajo y casi su cabeza. Sí, Eh, hubiese sido bueno que Inglaterra hubiese perdido las dos cosas. no hubiera estado mal. Inglaterra está siempre detrás tratando de instigar una revuelta en Flandes. En Sevilla se produce un hecho que también lo relato, ¿no? Que es el traslado de los cuerpos del rey Fernando III y Alfonso X, el sabio, a la nueva capilla real de la catedral. Hay una procesión cívica enorme, ¿no? Que también sirve para describir la ciudad en ese año. Entonces, es que estas novelas, mira, yo hace no mucho leía una, no te voy a decir ni cuál, ni de quién, leía una en la cual pues se hablaba del anfiteatro Flavio. Y claro, Ujú. está bien que tú hables del anfiteatro Flavio cuando estás hablando de Vespasiano, de Tito, de Domiciano, pero no cuando estás hablando de Julio César, hombre.
no me hables del Coliseo de Roma en tiempo de Julio César, porque eso es una barbaridad, eso es un disparate. O sea, si tú no te documentas, la novela histórica no es una buena novela. No. No te, me has hecho polvo la pregunta que te iba a hacer, porque te iba a hacer nuevamente la pregunta de por qué tengo que comprar tu libro, por qué tengo que leerlo, y ya me lo has explicado. O sea, y además me has dado una razón buenísima que a algún autor se lo voy a recomendar. Y es que puede ser muy interesante ese capítulo de cola que tú dices. Tomo La nota, coda, porque yo ahora tengo que esa escribir coda. un par de... Me he comprometido a hacer un par de cosas. O sea, que ya me has solucionado el último capítulo de lo que tengo que hacer. Em, Personalmente creo que nos has explicado maravillosamente bien el tema y creo que puede ser muy interesante seguirlo. Y bueno, me quedan 2, 3 minutos, no mucho más. Em, ¿Qué viene ahora? Bueno, pues ahora vienen los dos ingleses. Ahora Los dos vienen los dos ingleses. ingleses. Ahora viene una novela que tiene lugar años más tarde. La primera novela transcurre en 1570, la segunda en 1579 y esta transcurre en 1800, en 1587. En Ujú, 1587 es justamente el año anterior del envío de la Gran Armada desde Lisboa hasta Inglaterra. Una armada que tenía además como función no invadir Inglaterra, o sea, no enfrentarse a la flota inglesa, sino recoger ujú, a los hombres del duque de Parma, del príncipe de Parma, en Flandes, y llevarlos, transportarlos, o sea, ejercía una función básicamente de transporte, llevarlos a las costas inglesas para que ellos invadieran Inglaterra. Entonces, bueno, empieza con la muerte de María Estuardo, la ujú, decapitación de María Estuardo, que es el motor final que ya le da el impulso definitivo al proyecto que se estaba gestando en Lisboa con el Marqués de Santa Cruz por entonces, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparece un hecho que tal vez no es muy conocido, es la historia de cómo bueno, se nombra un cardenal de Inglaterra, que es histórico, se nombra un ujú, cardenal de Inglaterra, el cardenal William Allen, y el cardenal William Allen escribe un discurso para ser leído en los púlpitos de Inglaterra una vez las tropas españolas hubieran llegado a invadir el territorio inglés, en el cual se justifica el derrocamiento de Isabel Tudor. Bueno, no olvidemos que ahí hay un hecho histórico y es que, bueno, el Papa Pío V pues, había hecho pues, lo que era prácticamente una fatwa, podríamos decir, contra la reina inglesa, en la que se la declaraba hereje y desposeída de su derecho a reinar. Entonces, en esa carta, Allen, pues, le da forma a esto, la envía a Sevilla con dos jesuitas con la orden de que se imprima, y de que después se embarque en los buques de Santa Cruz para llevarlo ujú. a Inglaterra. Entonces, la historia precisamente tiene que ver pues cómo estos jesuitas ingleses llegan a Sevilla para imprimir Sevilla era una ciudad con importantísimas imprentas, ¿no? Para imprimir esa obra, ese texto, y cómo pues una serie de espías ingleses tratan de evitar que eso suceda. Y además, pues en medio metemos el asalto a Cádiz por Drake, por ser Francis Drake, que todavía no era caballero, por Francis Drake en 1587. Hay un ataque a la ciudad de Cádiz, la cual pues Drake bueno, hunde un montón de barcos en la rada del puerto, no llega a entrar en la ciudad porque el duque de Medina Sidonia se lo impide, pero hay un asalto importante y también eso se cuenta. Y bueno, ahí también aparecen una serie de personajes que son muy sorprendentes, Muy mucho. sorprendente. No destripemos más, porque además No, todavía tienes que terminarlo. Todavía tienes que no, terminarlo. no, está acabado ya. Este Ah, ya libro está sale en acabado. marzo. Bueno, una Sí, próxima entrevista tendremos, si a ti no te muy parece bien. mal. En fin, Juan, me he quedado sin tiempo, por desgracia. Y no me queda Nada, más remedio que despedirte, muy a mi pesar, porque creo que hemos tenido una conversación interesantísima. Bueno, más interesantísima lo que has dicho tú que lo que haya dicho yo, por supuesto. Y nada más que eso. Juan Cartaya, creo que es muy interesante y muy importante que la gente se agencie tu libro inmediatamente. De modo que, Juan, muy bien. Juan, muchas gracias por tu presencia. Un abrazo y Muchas hasta un gracias a próximo ti. momento.